La ortodoxia y el catolicismo son dos ramas principales del cristianismo, cada una con creencias teológicas, prácticas litúrgicas y desarrollos históricos distintos. Las diferencias entre ellas surgen de una historia compleja de disputas doctrinales, influencias culturales y factores geopolíticos que han moldeado las identidades de la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana. Este ensayo explora estas diferencias a través de varias dimensiones, incluyendo la teología, la eclesiología, la liturgia y las prácticas religiosas, así como sus contextos históricos y culturales. Contexto histórico. Las raíces de la división entre ortodoxia y catolicismo se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Inicialmente, la Iglesia cristiana era un cuerpo unificado, sin una clara división entre Oriente y Occidente. Sin embargo, las diferencias culturales, lingüísticas y políticas crearon gradualmente tensiones entre el Occidente de habla latina y el Oriente de habla griega. Las disputas teológicas, como las relacionadas con la naturaleza de la Trinidad y el papel del Espíritu Santo, exacerbaban estas tensiones. El Gran Cisma de 1054 se cita a menudo como el inicio formal de la división entre ortodoxia y catolicismo. Este cisma fue el resultado de un desacuerdo prolongado entre los patriarcas de la Iglesia Oriental, especialmente en Constantinopla, y los obispos de la Iglesia Occidental, liderados por el Papa en Roma. La causa inmediata del cisma fue una disputa sobre la inserción de la cláusula filioque y del Hijo en el credo niceno por parte de la Iglesia Occidental, a lo que se opuso la Iglesia Oriental. Este desacuerdo teológico, combinado con factores políticos y culturales, llevó a excomuniones mutuas y a la ruptura formal entre las dos ramas del cristianismo. Diferencias teológicas. Una de las diferencias teológicas más significativas entre ortodoxia y catolicismo es su comprensión de la Trinidad. La Iglesia ortodoxa se adhiere al credo niceno original, que afirma que el Espíritu Santo procede solo del Padre. En contraste, la Iglesia católica enseña que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, filioque. Esta diferencia en la teología trinitaria refleja diferencias más amplias en los enfoques doctrinales y de autoridad entre las dos iglesias. La Iglesia ortodoxa pone un gran énfasis en el misterio de Dios y la inefabilidad de la verdad divina. Esto se refleja en el concepto de la teología apofática que enfatiza lo que no se puede decir sobre Dios en lugar de lo que se puede decir. Los ortodoxos creen que la esencia divina es en última instancia incognoscible y que el lenguaje humano es inadecuado para describir a Dios en su totalidad. Este enfoque contrasta con la teología catapática de la Iglesia Católica, que busca expresar las verdades divinas a través de afirmaciones positivas y formulaciones dogmáticas. Otra diferencia teológica clave se refiere al concepto de pecado original y sus consecuencias. La Iglesia Católica enseña que todos los seres humanos heredan la culpa del pecado original de Adán y Eva, y que esta culpa se elimina a través del sacramento del bautismo. En contraste, la Iglesia Ortodoxa cree que, aunque todos los humanos heredan las consecuencias del pecado original, como la mortalidad y una tendencia hacia el pecado, no heredan la culpa. Para los ortodoxos, el bautismo es principalmente sobre la incorporación a la Iglesia y la recepción de la gracia divina, más que sobre la eliminación del pecado original. Eclesiología y autoridad. La cuestión de la autoridad es otro punto importante de divergencia entre ortodoxia y catolicismo. La Iglesia Católica se caracteriza por una estructura jerárquica fuerte, con el Papa como la máxima autoridad terrenal. Se cree que el Papa es el sucesor de San Pedro, a quien los católicos consideran el primer obispo de Roma y el líder de los apóstoles. La autoridad del Papa es considerada universal, y sus decisiones sobre asuntos de fe y moral se consideran infalibles cuando se pronuncian ex cátedra desde la cátedra de Pedro. En contraste, la Iglesia Ortodoxa rechaza la idea de la supremacía y la infalibilidad papal. En su lugar, practica un modelo conciliar de gobernanza, en el que la autoridad se comparte entre los obispos, siendo el patriarca ecuménico de Constantinopla reconocido como primero entre iguales en lugar de como un líder supremo.
La Iglesia Ortodoxa sostiene que todos los obispos son sucesores de los apóstoles y que las decisiones sobre cuestiones doctrinales deben tomarse colectivamente a través de concilios. Los más significativos de estos concilios son los 7 concilios ecuménicos que tuvieron lugar entre los siglos IV y VIII y son considerados autoritativos tanto por ortodoxos como por católicos, aunque sus interpretaciones pueden diferir. Liturgia y culto. La liturgia y el culto son centrales en la vida de ambas iglesias, ortodoxa y católica, pero hay diferencias notables en sus prácticas. La Iglesia Ortodoxa es conocida por su liturgia altamente elaborada y mística, particularmente la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, que es la forma más común de culto. Las liturgias ortodoxas se caracterizan por el uso de incienso, iconos y canto, así como por el énfasis en la participación de toda la congregación en la experiencia de adoración. La liturgia ortodoxa se ve como un reflejo del culto celestial y está profundamente arraigada en las tradiciones de la Iglesia primitiva. La liturgia católica, particularmente el rito romano, ha experimentado cambios significativos a lo largo de los siglos, sobre todo con las reformas del Concilio Vaticano II en los años 60. Antes del Vaticano II, la misa católica se celebraba en latín y era más similar en forma a la divina liturgia ortodoxa. Sin embargo, el Vaticano II introdujo el uso de lenguas vernáculas, simplificó muchos de los rituales y fomentó una mayor participación de los laicos. A pesar de estos cambios, la misa católica mantiene un fuerte sentido de tradición y sacramentalidad, con la Eucaristía como el foco central del servicio de adoración. Una de las diferencias más llamativas en la práctica litúrgica es el uso de pan con levadura versus pan sin levadura en la Eucaristía. La Iglesia Ortodoxa usa pan con levadura, simbolizando a Cristo resucitado, mientras que la Iglesia Católica utiliza pan sin levadura, que se ve como una continuación de la tradición de la Pascua judía. Esta diferencia en la práctica refleja diferencias teológicas más amplias entre las dos tradiciones. Iconos y arte religioso. Los iconos juegan un papel central en la adoración y espiritualidad ortodoxa. No son meras imágenes religiosas, sino que se consideran ventanas al divino, a través de las cuales los fieles pueden encontrar lo sagrado. La veneración de los iconos es una parte integral de la práctica ortodoxa, y los iconos se utilizan extensamente tanto en la devoción personal como en la adoración pública. La teología de los iconos se basa en la encarnación de Cristo, que los ortodoxos creen que hace posible representar lo divino en forma material. El uso de iconos está regulado por cánones estrictos que rigen su creación y uso, asegurando que cumplan con los estándares teológicos y artísticos de la Iglesia. En contraste, la Iglesia Católica tiene un enfoque más amplio hacia el arte religioso, permitiendo una gran variedad de estilos y formas. Aunque el catolicismo también venera imágenes, particularmente estatuas de santos y representaciones de la Virgen María, el énfasis en los iconos es menos pronunciado que en la ortodoxia. La Iglesia Católica tiene una larga tradición de arte religioso que incluye no solo iconos, sino también pinturas, esculturas y otras formas de expresión visual. Esta diversidad refleja el enfoque más flexible de la Iglesia Católica hacia el uso del arte en la adoración y la devoción. Sacramentos y misterios. Tanto la ortodoxia como el catolicismo reconocen la importancia de los sacramentos, conocidos como misterios en la tradición ortodoxa, como medios de gracia. Sin embargo, existen diferencias en su comprensión y práctica de estos sacramentos. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, confesión, unción de los enfermos, órdenes sagradas y matrimonio. Estos sacramentos se consideran medios esenciales de gracia, instituidos por Cristo y necesarios para la salvación. La Iglesia Ortodoxa también reconoce 7 sacramentos, pero no pone el mismo énfasis en el número preciso como lo hace la Iglesia Católica. Para los ortodoxos, los sacramentos se entienden de manera más amplia como cualquier acción sagrada que transmite la gracia divina. Aunque se reconocen los mismos 7 sacramentos, la Iglesia Ortodoxa tiende a poner un mayor énfasis en el misterio de la gracia de Dios y es menos preocupada por definiciones formales e interpretaciones legalistas.
El papel de María y los santos. La veneración de María, la Madre de Dios, Theotokos, y de los santos es un aspecto importante de la práctica tanto ortodoxa como católica. Sin embargo, existen diferencias en la forma en que María y los santos son entendidos y honrados en las dos tradiciones. La Iglesia Católica ha desarrollado una teología muy elaborada sobre María, que incluye doctrinas como la Inmaculada Concepción, la creencia de que María fue concebida sin pecado original y la Asunción, la creencia de que María fue llevada corporalmente al cielo. Estas doctrinas no son aceptadas por la Iglesia Ortodoxa, que venera a María principalmente como la Theotokos y enfatiza su papel en la encarnación. Tanto los ortodoxos como los católicos oran a los santos, pidiendo su intercesión, pero la Iglesia Ortodoxa pone un énfasis mayor en la comunión de los santos como una reflexión de la unidad de la Iglesia, tanto en el cielo como en la tierra. Los ortodoxos creen que los santos están activamente presentes en la vida de la Iglesia y que sus iconos y reliquias sirven como conexiones tangibles con lo divino.